Hola chicos, literatura 43. El barroco. No sé si debiera haberlo hecho antes que Cervantes o después. Para hacerlo exactamente debería haberlo hecho en medio. ¿Por qué? Porque Cervantes es una figura que está a mitad entre el más genuino renacentismo y también toma muchas facetas de el barroco. Pero bueno, vamos a ver, dicho esto, ¿qué podemos decir del barroco? Una palabra que uno dice, oiga, ¿tiene que ver algo eso con el barro? Pues no. De momento no creo que tenga que. Parece ser que en lenguaje portugués barroco era una perla bruta, es decir, una perla sin pulir, sin refinar, ¿eh? Y también parece ser que en los silogismos de la lógica, cuando había dos premisas y una conclusión siempre, que ya lo estudiarás en lógica, pues las clasificaron por letras. Y en concreto había un silogismo que tenía una premisa en A, otra en O, y la conclusión dos premisas y una conclusión. Entonces la gente, para acordarse, lo mismo un sistema mnemotécnico, buscaba una palabra que tuviese estas vocales A, O, O. Y a uno se le ocurrió decir, mira, barroco. Hala, pues venga. Barroco. Estos silogismos no cogieron buena fama entre los estudiantes de lógica, porque decían que muchas veces ese tipo de silogismos daban origen a absurdos, a cosas imposibles, o sea, que no era un buen silogismo, no era una buena estrategia para razonar. En fin, fuera como fuese, vamos a ver qué tendrá que ver esto con nuestro barroco. El barroco tiene sus manifestaciones tanto en literatura como en arte, escultura, pintura, arquitectura, incluso en música. En música casi siempre se retrasan más los periodos. Es decir, en arte, en arquitectura, normalmente aparecen antes. Y aquí apareció el gusto por lo barroco en Italia. Lo principal del arte barroco, pues, como decía uno, el timor vacui, es decir, el temor de lo vacío. Allí queda un trozo que no hay nada, pon algo. Y aquí hay que... No, y aquí... no, ahí todavía se puede meter más cosas, más lleno. Y entonces el barroco ha pasado a significar algo muy lleno, muy... iba a decir atestado, que es una palabra que aquí en España decimos cuando algo está muy apretado, muy abigarrado, lleno de cosas. No, allí se puede meter todavía un angelito, mete un angelito, venga, que no quede nada vacío, barroco. Este arte barroco tuvo muchísima profusión, especialmente en todos los países hispanoamericanos, puesto que fueron en la época cuando se hicieron las grandes catedrales y grandes iglesias en Hispanoamérica, dependiendo todavía del reinado de España. Bien, en realidad, el periodo este barroco debieran haber dicho, oiga, mire, barroco no, barrocos. ¿Qué quiere decir? En plural, sí, porque son dos. Son dos. Mira, te lo voy a poner fácilmente con una alegoría. Van en el Titanic, ¡paf! El choque. Oye, ¿qué ha pasado esto? Automáticamente se divide la gente en dos mitades de reacción y de talante. Los unos, hay que buscar remedio, hay que buscar salvación, hay que buscar esto. Estamos muy mal, pero hay que buscar remedio, barcas, ayuda, telégrafo. Y otros que dicen, mira, de esta no hay quien nos salve.
Así que, puesto que estamos muy mal, vamos ya a divertirnos. Venga, baile, que toque la música. O sea, ante una hecatombe, y la hecatombe era que el Titanic del Imperio Español ya había chocado contra los primeros icebergs, las primeras derrotas, las primeras pérdidas de colonias, y sabíamos que, o la gente intuía que aquello iba a ir pum, 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 ¿verdad? Y entonces surge el pesimismo, y otros que dicen, bueno, pues vamos a disfrutar, no pienses en eso y vamos a disfrutar lo que podamos. En fin, señala este siglo, el siglo XVII, hasta aquí Carlos V, Felipe II, siglo XVI. En el siglo XVII se lo reparten entre tres. No sé si exactamente a terceras partes, pero bueno, es fácil acordarte, porque mira, de un Felipe II viene un Felipe III, un Felipe IV, y aquí cambian el nombre, y viene un Carlos III. Curiosamente, Carlos III lo pusieron tercero así. Había estado antes Carlos II. No, ¿qué digo yo? Carlos III. Carlos II. Claro. Perdón, después del Carlos I, Carlos II. Bien, donde hubo así un pequeño fue entre lo de Felipe I y Felipe II. Este Felipe II, el gran rey, el rey de mayor imperio español, debiera haber sido Felipe I, porque en realidad su abuelo, que era Felipe el Hermoso, no llegó a mandar. Pero bueno, por consideración a su abuelo, él dijo, sí, mi abuelo fue primero, yo me voy a poner segundo. En fin. Dice, se inicia ya un periodo, la pérdida de nuestra hegemonía, de nuestro total dominio, de la política internacional. Entonces surgen dos. Primero, un desolado pesimismo, los pesimistas, desolación y pesimismo. Y dos, una alegre inconsciencia. Oye, que tienes que ser consciente. No quiero pensar en eso. Pues eres un inconsciente. Pues bueno, pues seré un inconsciente. Y además, alegre, para pasármelo bien. Una alegre inconsciencia. Hay en este periodo un desengaño ascético. Es decir, las tesis que nuestros místicos y ascetas, Teresa, Juan de la Cruz, Fray Luis de León, etc., habían propuesto como camino de salvación, como programa de vida, aquí hay un desengaño. Y la muerte, por ejemplo, que antes era un acicate para portarte bien, ahora es una rigurosa advertencia. Ten cuidado, que vas a morir. Antes era, ¿vas a morir? Oye, pórtate bien, haz obras, haz méritos, que lo que viene va a ser mejor. Muero porque no muero, muero sin vivir en mí, etcétera, de San Juan y de Santa Teresa, de los dos. Ahora no, ahora es una rigurosa advertencia. De aquí surge una desilusión, o ya no somos lo que éramos, una desconfianza. ¿Podrán arreglar esto? ¿Qué va? Esto no lo arregla nadie. Un desengaño. Pues creíamos que... Anda, pues no. Y, por otro
otra parte, aquí, de esta otra actitud, pues surge un desenfrenado goce, es decir, gozar desenfrenadamente, sin límite, sin freno, a disfrutar, a gozar, un poco ligado con los tópicos renacentistas, aquel de Carpe Diem y todo eso, ¿no? De los placeres, gozar desenfrenadamente, ¿de qué? De los placeres sensoriales. Entonces, acabamos de ver que en el barroco realmente hay lo que se llama un contraste. Lo mismo te encuentras unas personas que están ahí y otras que están, venga a disfrutar. Lo típico del barroco es contraste. Por eso yo te decía que más que barroco son dos barrocos. Claro, pretender que todas las personas que destacaron allí, especialmente en literatura, que es con lo que estamos, se adscribiesen puramente o a lo pesimista o a la alegre inconsciencia, sería pedir demasiado. Casi todos, nos lo acaba de decir el Quijote, somos muy complejos y tenemos siempre de la A y de la B, del más y del menos, del haz y del en vez. Y por eso encontraremos literatos y poetas, el más importante quizás, Cervantes. Lo que pasa es que Cervantes cogió todo, pero le puso una letra mágica, la H de humor, e hizo una mezcla maravillosa con su Quijote. Estos ya no exageran tanto en una parte como en la otra, en el barroco. Ante ese pesimismo, pues el cansancio engendra necesidad de nuevas formas y de nuevos temas. En las formas, los poetas quieren retorcer y exagerar. Exagerar, lo mismo que en el arte. ¡Qué exagerado! Quita algo, hombre, que eso se va. No. Ellos quieren también retorcer y exagerar. ¿Exagerar qué? Pues tanto las formas literarias, que ya veremos cómo, en el estilo, en la sintaxis, en el uso de recursos literarios, exagerar, retorcer hasta el no se puede más, y en el tema, pues los temas más inesperados. Es decir, en el mismo libro te puedes encontrar un tema de un tipo trágico, oscuro, incluso nauseabundo, que da ganas casi de vomitar, y al mismo tiempo, con un contraste, otro tema donde belleza, exaltación, maravilloso, contraste, mucho contraste, barroco, contraste. Pasan lo mismo de lo insignificante a lo grandioso. Lo importante es producir conmoción, es decir, no dejar indiferente al lector, que el lector diga ahí va, y que lo diga, lo mismo, que exclame que se conmocione, que exclame su admiración o su horror, pero que reaccione intensamente. En el criterio personal es algo que ahora se atiende muchísimo más. En los periodos anteriores había mandado los criterios establecidos, sobre todo los criterios en la Edad Media, el criterio de la institución religiosa, y en el Renacimiento los criterios de los clásicos,
y eran sus criterios los que se imponían y mandaban. Y no se te ocurriría decir nada que fuera contra Petrarca o contra Ovidio, porque Ovidio lo dijo, porque esto, porque... Ahora no. Ahora te dicen claramente, bueno, oiga, pero eso no, oiga, es que es mi criterio. ¿Ah, sí? Sí, es mi criterio. O sea, por primera vez el criterio personal sale a flote, se impone. Esa autosuficiencia que se había venido dando al hombre, al humanismo, como centro de toda medida, estética y de pensamiento, ahora tiene sus frutos en un paso más, que es la individualidad. Es decir, el hombre sí, pero no el hombre como ser genérico, no, el hombre como yo, que soy yo. Esto me parece bien a mí, solo a mí, y yo lo voy a defender a capa y espada. O sea, lo unipersonal, el criterio personal. Hay una tendencia a la exageración en todo, es decir, a extrapasarse, a extrapolar, a pasarse, tanto en todos los aspectos, a pasarse a la exageración. Y todo adquiere un carácter desorbitado y un adjetivo que seguramente va a ser el más denotante, vamos a decir, el que más denota todo este periodo, que es el triunfo de lo hiperbólico. Mira tú por dónde ¿cómo se dice? El recurso estilístico, que yo me olvidé en el vídeo que hice de recursos literarios. Me olvidé de la hipérbole y todos me los decís. Oiga, se ha olvidado de la hipérbole. Y yo os pongo en los comentarios, digo, menos mal que es el más fácil de entender, que es la exageración. Bueno, pues lo hiperbólico es lo que manda en el barroco. Hay al mismo tiempo también un dinamismo. Es decir, hay producción, hay movimiento, hay, ¿cómo se dice? Impaciencia, actividad, por una cosa o por la otra. Pero no es un periodo lánguido, es un periodo activo. Lo mismo se da, y seguimos, es que estoy mirando aquí las páginas del libro y es que está repitiéndome continuamente lo mismo. Lo mismo se da, un realismo descarnado, qué sé yo, mira, me estoy acordando ahora de cuando te cuenta Quevedo en el Buscón Don Pablos, o en su libro de picaresca, el Domine Cabra, que también se le llama así, cuando se caga en la cama, las burlas que le hacen, que dan náuseas, tal como te lo cuentan. Pues lo mismo, te cuentan eso, que a continuación te cuentan una cosa realmente bella, de una belleza absoluta. Contraste, hiperbólico, exageración. Y aquí ya sí que estoy haciendo yo repetición de por más. Todo este contraste logra que se decanten a dos campos. El campo, puesto que estamos hablando de literatura, de lenguaje, el campo de la forma y en el campo de contenido. En el campo de la forma da lo que se llama el culteranismo. ¿Por qué? Porque la pretensión de estos señores era aparecer ante los demás como muy cultos, tan cultos que incluso despreciaban el ser entendidos por todo aquel que no tuviese su nivel.
Claro, esto socialmente puede ser muy contestado. Y de hecho, lo fueron. Estos culteranos. Ya vamos a ver. ¿Qué propone el culteranismo? Pues mira, aspira a crear un mundo de belleza absoluta. Absoluta significa que no se puede llegar a más. Es decir, esto es lo más bello. Yo voy a conseguir solo lo más bello. Oye, es que no te van a entender. No me importa. Para mí es lo más bello, lo unipersonal con la aspiración a lo más bello. Atendiendo sobre todo a valores sensoriales. Color, musicalidad, forma, etcétera, etcétera. Que en parte son lo mismo que los del renacentismo. Lo que pasa es que en el renacentismo cogían esto, pero, por ejemplo, Garcilaso de la Vega quería ser entendido por todo el mundo y se esforzaba por ser entendido por todo el mundo. La llaneza. Otros subieron, siendo en el campo del contenido, de conceptos, subieron hasta lo más elevado del pensamiento humano en la mística, y sin embargo lo hacían también con un lenguaje llano capaz de ser entendido, lo que es en cuanto a su expresión entendido por todo el mundo. Pero estos no. Estos culteranistas en la forma hacen unos hiperbatons que te caes. Por eso a mí de crío no me gustaba. Te daban un trocito de Góngora, que va a ser el principal representante de Góngora, del culteranismo. Lo leías y te quedabas así. ¿Qué ha dicho? Acababas cogiendo manía. Acababas cogiendo manía. Y si nos referimos a los de contenido, ya eran un poquito más inteligibles, a base de que te lo explicaran, pero estos ni explicándotelos. Eran dificilísimos. Con el contenido sí, por ejemplo Quevedo, todos estos, bueno, te lo explicaban y te decían, pues sí, el doble sentido, etcétera. ¿A qué recurren? Pues recurren, para lograr toda esta belleza, recurren a todos los recursos estilísticos. Especialmente uno, el que triunfa. La metáfora. Este es el movimiento de la metáfora. Igual que a veces en un campo dices, oye, aquí solo han salido esto, parece que este campo solo sea de esto. Bueno, pues este campo es el campo de la metáfora. Fíjate, para hacerte un poquito de gracias a la metáfora, la miel, por ejemplo, ya no es miel, es oro. Y no te dicen, la miel es como el oro, no, te dicen el oro directamente, que en eso consiste la metáfora, en suprimir la parte real para dejar solo la parte imaginaria. Los labios, ya no te dicen labios, te dicen puertas de rubíes. El rubí es rojo, entonces puertas de rubíes. ¡Qué metáfora! Los pájaros cantores, el canario, ruiseñor y compañía, pues ya no son pájaros. ¿Qué son? Inquietas liras. Liras, instrumento musical. Fíjate, ¿a qué extremo llegan en la metáfora? Dice Merced, al lenguaje culto, la expresión adquiere originalidad y se aleja de las formas vulgares con que habla la gente. No, de cómo habla la gente nada, es que, vamos, no cojas ni dos palabras seguidas tal como las dicen ellas. Esas gentes, nosotros no. Fuera. Son muy frecuentes los neologismos. Neo, nuevo, logismos, palabras, es decir, palabras nuevas. Dice, a veces con una gran sonoridad. Por ejemplo, neologismos que se sacaron en aquel tiempo son palabras como canoro, las aves canoras, que son las aves cantoras, esplendor. Ahí va, esplendor, ¿quiere decir que fue una palabra nueva alguna? Sí, señor. Es que muchos de esos neologismos luego han sido incorporados al lenguaje vulgar de la gente. Es decir, ¿qué consiguieron en parte? Un enriquecimiento del vocabulario. Adolescente.
Sí, sí, la palabra adolescente se la debes, no las espinillas, la palabra adolescente se la debes a los culteranos que la introdujeron. Náutico, todo lo que tenía que ver con Albarca y esto, náutico. Cándido, oh, qué cándido, qué inocente. Y un constante hiperbatón. Hiperbatón es, si yo te dijera, el reloj del tiempo nos acompaña. Que esto no tiene hiperbatón, porque esto es el sujeto, esto es un complemento de sujeto, y aquí ya entraría, bueno, aquí hay un poquito, acompaña sería el núcleo del predicado verbo y nos sería un complemento verbal. Pues tú imagínate que estos señores así, sin pensárselo, agarran y dicen, del tiempo nos acompaña el reloj. Y este hiperbatón, este cambio, todavía es comprensible. Pero es que los que te hacen ellos, o te los explican, o no los cazas. Bien. La atención del poeta culterano se concentra en la belleza sensorial, que ya lo hemos dicho, sobre todo en el color, luz y sonido. Dice, aunque los rasgos expresivos de este culteranismo parece que sean originales, realmente están siguiendo la corriente del sur, la corriente del mediodía, la corriente de la escuela andaluza, de Fernando de Herrera, etcétera, etcétera, donde la brillantez y lo externo de formas se imponía a cualquier consideración de la forma o contenido. Como el conceptismo, que es, así como el culteranismo, es el producto de la aplicación de las ideas barrocas en la forma, la aplicación de las ideas barrocas en el contenido, va a dar lugar al conceptismo, que como bien puedes ver, viene del concepto, del significado de las palabras. Para esto prefiero iniciar